Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de esta primera clase de actividades. Con este estamos dando la bienvenida a cada uno de ustedes y también estamos dando inicio a todo este proceso educativo correspondientes a este nuevo periodo septiembre, enero 2020, 26-27. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Un gusto poder compartir una vez más el desarrollo de las actividades en lo que concierne a la materia de ciencias naturales de 10.º año de Educación General Básica. Bienvenidos. Les comento que en relación a la plataforma, ustedes tienen la misma estructura en cuanto a la plataforma. La forma sigue siendo igual, sigue siendo idéntica a la que hemos venido trabajando en los niveles anteriores. Obviamente, cada uno tiene sus temas relacionados a la materia de ciencias naturales y obviamente al nivel que en este caso es 10.º. Lo mismo va a suceder con sociales y con inglés, que también son materias que ustedes van a recibir con. Qué gusto poder continuar con ustedes en este proceso de formación, en este hermoso camino del saber que ustedes han escogido para el desarrollo de todas sus actividades y también para acceder a alcanzar a ese sueño tan anhelado que tienen ustedes, como es alcanzar el bachillerato. Y obviamente iniciamos con el tema correspondientes a esta primera semana. Obviamente esta clase es una clase asíncrona debido a que obviamente estamos en 10 de agosto y obviamente son fiestas patrias dentro de nuestro país y por esas circunstancias no hay asistencia de forma presencial. Pero obviamente ustedes van a tener la explicación correspondiente en función del tema que se encuentra planificado para esta primera clase. Y justamente vamos a iniciar hablando sobre los ciclos de la naturaleza y sus cambios. Vamos a hablar la ciencia en la vida. Vamos a hablar del tema número uno y obviamente nos planteamos una interrogante bastante interesante. Un gato, el agua, una mesa y nosotros estamos formados del mismo tipo de átomos y moléculas. ¿Será esto verdad? ¿Será esto mentira? Vamos a ir describiendo, vamos a ir desarrollando, indagando, investigando justamente esos temas en el proceso educativo correspondientes al 10.º nivel. Para iniciar este tema, retomaremos algunos conceptos que aprendimos, obviamente, el año pasado, el nivel pasado, acerca de las propiedades de la materia y sus cambios físicos y también químicos. Y justamente vamos a hablar de las propiedades de la materia. Si miras a tu alrededor, encontrarás muchos materiales, por ejemplo, el metal que hace parte de la estructura de los carros o el papel que está hecho, el módulo, el libro y los cuadernos que ustedes tengan. Todos ellos tienen características que permiten diferenciarlos. Asimismo, estas propiedades definen el uso que se dé o que se les pueda dar a un determinado material. Todos los objetos que observamos están formados por materia. Un cuerpo es una porción de esta. La materia se define como todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Además del volumen y de la masa, la materia presenta otras propiedades como la densidad, el brillo, el color, el sabor, el olor y también textura. Son características propias también en relación a las propiedades. En cuanto a las propiedades generales, son aquellas que poseen todos los materiales, son comunes a todo tipo de materia, pueden tener cualquier valor independientemente de la clase de material del que esté hecho un objeto. Estas propiedades no nos proporcionan información sobre cómo un material se comporta frente a otro o de cómo se puede diferenciar el uno de lo otro. En cuanto a las propiedades generales más importantes que podemos mencionar, son justamente estas tres: la masa, el peso y el volumen. Cuando hablamos de masa, la masa es la cantidad de materia que contiene un cuerpo. El peso es la medida que cuantifica la atracción de la gravedad de la Tierra sobre un cuerpo. Y el volumen se define como el espacio ocupado por un cuerpo. Estas son las definiciones en cuanto a masa, peso y volumen. Y hay una característica fundamental que ustedes tienen que darse cuenta, que es la medida, en este caso el peso. El peso es la medida que cuantifica la atracción de la gravedad de la Tierra sobre un cuerpo. Mientras más pesado, mientras más contundente, mientras más fuerte sea un cuerpo, más rápido se atrae hacia la Tierra. Por ejemplo, si ustedes lanzan una moneda está por lo general hecho de metal, lanzan hacia el aire. ¿Qué es lo que hace? Con mayor velocidad, obviamente, es atraída hacia el suelo, ¿no es cierto? Es la gravedad. Si nosotros obviamente lanzamos una pelota o un globo,
obviamente, de acuerdo a su peso, obviamente tardará mucho más en tratar de regresar hacia la Tierra. Esa es la atracción de la gravedad de nuestro planeta Tierra, que también iremos analizando en el proceso académico. En cuanto a las propiedades específicas de la materia son propiedades que cada material y permite caracterizarlo, identificarlo y diferenciarlo de otros. Estas propiedades pueden ser tanto físicas como químicas. Cuando hablamos de las propiedades físicas, son las que se pueden determinar sin que cambie la posición de un material. Entre estas propiedades se encuentra el estado físico, la densidad, el punto de ebullición, el punto de fusión y la solubilidad. En cuanto al estado físico, el estado físico es el que se manifiesta la materia. Es muy importante porque nos posibilita describir y clasificar los materiales. Entre los objetos que a diario manipulamos hay materiales en estado sólido, líquido y también gaseoso. En relación a la densidad, es la cantidad de materia o de masa existente en un volumen determinado. El punto de ebullición es la temperatura a la cual una sustancia pasa de estado líquido, por ejemplo, estado gaseoso. Este valor es distinto para cada sustancia, por lo que se usa para identificarla. El punto de fusión, por el contrario, es el paso de estado sólido a líquido. El punto de fusión es la temperatura a la que ocurre la fusión y es diferente para cada sustancia. Cuando hablamos de solubilidad, la solubilidad es la propiedad que tiene la sustancia para disolverse en un líquido a una temperatura establecida. Y por último, en cuanto a las propiedades de la química, estas propiedades determinan los cambios en la posición y estructura de los materiales, permiten conocer la interacción de los materiales con el medio, por ejemplo, con la electricidad, el calor, el agua, el aire y otros elementos que pueden inferir en su comportamiento. Se deriva de la capacidad que tienen las sustancias para reaccionar químicamente. Habrán, por ejemplo, observado cómo un trozo de hierro que permanece a la intemperie va apareciendo un polvo de color rojo. Eso sucede por la acción del oxígeno del aire sobre el hierro, lo que nosotros conocemos como óxido. En cuanto a los cambios de la materia, los cambios de la materia pueden ser físicos y también pueden ser químicos. Cuando únicamente afectan su forma, tamaño o estado de agregación, son considerados cambios físicos, mientras que los que alteran la naturaleza de la sustancia y su composición, a eso se los denomina cambios químicos. En cuanto a los cambios físicos, es un cambio físico, la materia cambia su apariencia. Por ejemplo, cuando hablamos de un cambio físico en relación a la apariencia de un objeto, obviamente este va a cambiar, pero no se altera su composición interna, solamente cambia la parte externa. Disolver azúcar o sal en el agua, la formación de hielo y la evaporación de un líquido son ejemplos de cambios físicos. En los tres ejemplos, los materiales modifican su apariencia y la forma, pero no se produce cambios en la estructura ni en la composición del material. Por ejemplo, el agua es la misma, no importa el estado en el que se encuentre. Por ejemplo, sólido, gaseoso, líquido, siempre va a tener la misma nomenclatura que es H2O. Entonces, ahí obviamente estamos determinando cómo está conformado desde la parte interna y obviamente que no infiere cambios. Cuando en los cambios físicos hay influencia de calor, hablamos de cambios progresivos y regresivos. Los primeros ocurren cuando la materia pasa de un estado de mayor agregación a uno de menor agregación, tal como sólido a líquido o líquido a gas o sólido directamente a gas. Los cambios progresivos ocurren cuando la materia pasa de un estado de menos agregación a un estado de mayor agregación, esto es gas a líquido, líquido a sólido y gas directamente a sólido. Así tenemos los cambios de estado de la materia que explicaremos también más adelante, iremos determinándole con más precisión. En cuanto a los cambios de estado son variaciones físicas reversibles. Esto se produce por cambios en la energía calórica y por variación de la presión. Los cambios de estado son vaporización, fusión, condensación, solidificación y por último sublimación. Esos son los cambios que se dan en relación a los cambios de estado. En relación a la vaporización, es el proceso en el cual un líquido pasa a estado gaseoso. Se denomina evaporación cuando se da en la superficie del líquido.
por absorción de calor del entorno. La evaporación es el fenómeno que ocurre cuando dejamos destapada un frasco de perfume, por ejemplo. Al cabo de un tiempo, parte del perfume de líquido se va a evaporar y obviamente también el perfume perderá sus propiedades. En cuanto al proceso de condensación, es cuando el estado gaseoso se pasa a estado líquido y en este proceso el gas cede calor al entorno. La formación de las nubes es un ejemplo de condensación. Un fenómeno similar ocurre cuando hierves un líquido con la olla tapada. Al destaparla puedes observar que se han formado gotas de agua en la parte superior de la tapa. Entonces son características también que se dan. Continuamos. Vamos a hablar a continuación sobre la fusión. En cuanto a la fusión, cuando se aumenta la temperatura de un sólido, las moléculas ganan energía y cambian de estado. Por ejemplo, al aplicar calor en una tira del metal magnesio, este, por ejemplo, se derrite. Son los cambios que se pueden producir en relación al proceso de fusión. En relación a la solidificación, es el cambio de estado de un líquido a un sólido debido a la liberación de calor. Este proceso es evidente en la formación del hielo. Y por último tenemos la sublimación. La sublimación es el proceso por el cual una sustancia sólida se traspasa directamente al estado de vapor sin pasar por el estado líquido. Las sustancias sólidas que presentan esta propiedad se transfieren sin fundir al estado de vapor. Por ejemplo, el yodo, la naftalina, el hielo seco. Cuando el transcurso es directamente de gas a sólido, se llama proceso de sublimación regresiva o deposición. Ese es el nombre que se le da a este proceso. Y aquí justamente tenemos un gráfico en relación al proceso de sublimación. Aquí nosotros podemos ver el líquido, obviamente sólido y también obviamente gas. Entonces aquí tenemos el proceso de vaporización y condensación. ¿Cómo van? ¿En qué sentido van? Tanto la vaporización de líquido a gas y la condensación de gas a líquido. La sublimación, obviamente, de sólido directamente a gas y la sublimación regresiva de gas a sólido. En cuanto a la fusión, va de sólido a líquido y la solidificación de líquido a sólido. Esos son los procesos gráficamente que obviamente podemos hacer en función de los temas que hemos ido analizando en este proceso. Un ejemplo de cambio físico sucesivo lo encontramos en la elaboración de joyas de oro o plata. Al polvo de oro se lo calienta y se funde. A este oro fundido se lo pone en un molde de cerámica resistente al calor y al enfriarse se solidifica adquiriendo así la imagen grabada en el molde, por ejemplo. ¿Cómo crees que se elaboran las pailas de bronce? Es también un tema bastante importante, es algo bastante interesante. Y acá en el Ecuador tenemos bastantes orfebres, tenemos bastantes artesanos que desarrollan también todos esos objetos a base de bronce. En cuanto a los cambios químicos, cuando quemamos un trozo de papel, encendemos una vela o cocinamos los alimentos, ocurren cambios químicos. En estos ejemplos se empieza con unos materiales que luego se transforman en sustancias diferentes. Al quemar el papel, por ejemplo, este material no solo se modifica de forma y estado, sino que su estructura y composición dejan de ser las mismas. Esta variación es irreversible, es decir, que no podemos obtener nuevamente el papel de las cenizas ya quemadas.
Determinar a simple vista si ha sucedido en verdad un cambio químico no siempre es fácil. La manera más segura es analizar las sustancias en el laboratorio para ver si son iguales con las que empezamos o si se trata de otras diferentes. En los cambios químicos se producen reacciones químicas. Estas se dan cuando dos o más sustancias reaccionan para dar lugar a sustancias diferentes. Existen ciertas características que a simple vista nos indican si se ha producido o no un cambio químico. Por ejemplo, las alteraciones de temperatura, los cambios de olor, las modificaciones de color, el desprendimiento de un gas y la formación de un sólido a luz. Eso obviamente son características obviamente que a simple vista nos permiten identificar si hubo un cambio químico en determinadas estructuras. En cuanto a la evolución e historia de las teorías sobre la constitución de la materia, desde los inicios de la civilización humana, las personas se preguntaron sobre la estructura de la materia. La palabra átomo, por ejemplo, proviene del griego que significa indivisible, ya que esta estructura fue la primera en estudiar la composición de la materia. Este tema revisaremos brevemente en teorías y modelos anteriores de las estructuras del átomo hasta llegar al modelo actual o modelo cuántico que tenemos que seguir revisando y estudiando en este proceso. Y aquí obviamente tenemos esta breve, un organizador gráfico en cuanto a la evolución de los átomos. E iniciamos desde el año 450 a.C. En el año 450 antes de Cristo apareció el modelo atómico de Demócrito. Este postuló que era imposible que la materia se dividiera infinitamente, por lo cual debía existir una unidad mínima. En 1808 se determina el modelo atómico de Dalton. Apuntó al átomo como una sola partícula. En 1897 aparece el modelo atómico de Thomson. Este dividió el átomo entre cargas positivas y negativas con fuerzas de atracción eléctricas. Hasta el año de 1916, el modelo atómico de Sommerfeld se incluyó subniveles dentro de la estructura del átomo de Bohr. Hasta el año de 1913, el modelo atómico de Bohr introdujo mejoras al modelo de Rutherford. Explicó cómo los electrones pueden formar órbitas alrededor del núcleo y su funcionamiento general por medio de ecuaciones. Hasta el año de 1911 se desarrolló el modelo atómico de Rutherford. Este propuso un núcleo de carga positiva y los electrones con carga negativa realizando órbitas circulares alrededor del primero. Posteriormente añadió el núcleo. En 1926 aparece el modelo de Schrödinger o modelo cuántico. Es el modelo que nosotros actualmente utilizamos y que más adelante iremos viendo y analizando. En 1932 aparece el modelo de James Chadwick. Él pues descubre el neutrón, partícula que se encuentra en el núcleo y contribuye a la masa del átomo. Y de 1960 a 1970, evidencias experimentales han demostrado que las partículas del núcleo, como los protones y los neutrones, están compuestas de quarks. Eso en cuanto a la evolución hasta la presente fecha que nosotros hemos ido analizando en función de la historia de los modelos atómicos, cómo se han ido formando, cómo el hombre ha ido identificando, ha ido estudiando hasta llegar al modelo atómico actual que nosotros utilizamos en química. Estos son los temas que nosotros hemos tratado en esta primera clase. Sigan revisando todo el material que se encuentra ya dispuesto en su aula virtual. No dejen de seguir revisando y estar atentos a cualquier cambio que se pueda dar en el transcurso de estos días en función de los temas y las características que ustedes tienen establecidas ya en sus aulas virtuales. Señores y señores, nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Que tengan una excelente noche.